Muchos aseguran que los escritores somos siniestros, porque nuestra mente crea cosas obscuras y malignas. Pero lo maligno no viene del escritor, viene del ser humano. Buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días donde quiera que te encuentres. Si no me conoces, me presento, soy Fernanda Krill y te doy la más cordial bienvenida a este segmento de Chismecito Literario, literatura en escena. Básicamente, si no conoces la sección, te la presento. Aquí vamos a hablar sobre escritores protagonistas en películas o que son influyentes en la trama. No necesariamente en el ámbito de terror, sino en diferentes áreas, romance y demás, pero más de terror. Como en esta ocasión, que vaya que sí se experimenta un terror, y lo peor es que no viene de personajes imaginarios, viene de nada más y nada menos que el ser que llega a ser de lo más despreciable, cruel y vil sobre la faz de la tierra, el ser humano. Si no me sigues aún en mis redes sociales, te pido que lo hagas, te pido que me sigas en mi Facebook, estoy como Fernanda Krill, en mi Instagram como Fernanda-Krill en minúsculas y en mi TikTok como Fernanda Krill. Asimismo, y como parte del discurso habitual, te recomiendo que también que no solamente me sigas en mi Facebook para Chismecito Literario y para presenciar los avances recién saliditos, en su mayoría de los próximos capítulos, sino también para que te enamores con estas preciasuras que ando yo vendiendo. Emprendedora, ya se la saben. Cualquier cosita que te guste, que te apetezca, mándame un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Muy bien, sin más preámbulos, comencemos con esta película que en lo más mínimo me causa un placer spoilear. Voy a ser muy sincera, en la mayoría de mis videos intento meter un poquito de comedia, de sarcasmo oscuro, de humor negro. ¿Por qué? Porque en realidad mi personalidad es así. No estoy actuando nada, suelo ser muy... Uy, creo que estoy... sí, ya me acomodé. Suelo ser muy sarcástica y de humor negro en la vida real. Esa es mi personalidad y por consecuente intento transmitirlo en los videos que tú ves cada semana. En esta ocasión no pienso meter nada de humor porque la película que a continuación vendrá no tiene nada de humor. De hecho, voy a ser bien honesta, no es una película que te voy a recomendar. Es más, si puedes evitarla, hazlo. Aquí tienes el video, aquí tienes a tu cerdito, a tu carnada, para que te la platique. Y eso voy a omitir muchas cosas. No voy a entrar en detalles. ¿Por qué? Porque la película de por sí es grotesca. En su momento cometí la enorme tontería. No sé por qué me fui con el título la primera vez que la vi. Y me di la arrepentida de mi vida. Me hubiera gustado que alguien me hubiera advertido sobre la existencia de esta película, porque me hubiera ahorrado momentos de angustia, de asqueamiento, de repulsión, porque esa es la palabra que puedo encontrar para describir lo que esta película me transmitió en su momento. Y de ahí fuera, porque la verdad es que no tuve después las agallas de volverla a ver. Así que enfatizo: si eres menor de edad, si eres sensible a ciertos temas como de maltrato, no veas este video. Y si lo ves, bajo tu propio riesgo. Bueno, este video sí lo puedes ver, no voy a ser tan explícita, repito, pero si la película no la recomiendo. Evítatela, huye de ella. Créeme, te estoy ahorrando un gran trauma. Lo peor es que cuando digo que rebullas esta película, no es porque sea, ¿cómo decirlo? Porque sea mala, sea pésima. Es mala por el tema que toca, por cómo lo toca, y por esa sencilla razón. Así que, sin más preámbulos, terminamos con la tortura, porque
Vamos a entrar a la peor película que he visto, de las peores películas, o mejor dicho, la coronaré como la peor película que he visto. Y de verdad, ojalá me hubiera ahorrado en su momento el trauma. En fin, comencemos. Al final, las opiniones las encontrarán, no voy a tener mucho que decir, más que reflexiones. ¿Por qué? Porque aparte quiero conmemorar. De hecho tengo muchas ganas de subir un pequeño video en TikTok hablando ampliamente del tema sobre el próximo 8 de marzo. Ahora que tengo las herramientas lo haré. Pero esta película no es para festejar, es para de alguna manera buscar que las personas reflexionen un poco sobre ciertos temas que aún siguen pasando y que no se les sigue dando importancia, que se siguen minimizando pese a estar en el año en el que nos encontramos. Pero sin más preámbulos, ahora sí, sin más demora, comencemos. Esta película tristemente no es de las más populares, pero sí es algo conocida. ¿Por qué? Porque además del morbo, el terror que maneja es muy fuerte, es muy explícito y no dudo que hayan personas que la vean por el morbo, porque sí, las escenas son no sutiles, son gráficas, son sumamente explícitas. La película a la que me refiero es Dulce Venganza. Nuestra protagonista es una escritora, es una novelista que viaja de Nueva York a Luisiana, a un pueblito con la intención de encontrar inspiración, de encontrar el tema para su próxima novela, para su próximo trabajo literario. Busca huir de la ajetreada vida citadina y va a este pueblito a refugiarse, a despejarse, a encontrar inspiración. En su camino se encuentra con un tipo que aparenta ser pues agradable, que le ayuda a llenar su tanque de gasolina. De hecho, él es encargado de una pequeña gasolinería y pues se muestra como que le está coqueteando, ¿no? La quiere ligar y pues Jennifer así como que, si bien no se muestra, porque el nombre de nuestra protagonista es Jennifer Hills, Jennifer no se muestra tosca ni se muestra fría, pero pues se muestra pues así como con sus límites, o sea, no le da entrada, como dirían. Este tipo se lo toma no muy bien, pero aparentemente la deja ir como si nada. Jennifer continúa con su camino hasta llegar a una cabañita que había rentado a orillas de un lago de este pueblo. De hecho, está más que del lado del pueblito a donde fue, está más como que adentro de un bosque, apartado igual de la civilización. Jenny se va a refugiar a esta cabaña que había alquilado. De hecho, tiene sus interacciones con el dueño al que le renta esta cabañita. Y ahí se va. Pasa sus días asoleándose, relajándose, o sea, viviendo su etapa en solitario, totalmente apartada. Tiene interacción con otro personaje llamado Matthew. Matthew es un chico con una capacidad diferente, tiene por ahí una especie como de retraso y aparte no es un chico muy sociable, tiene problemas de interacción, o sea, es muy tímido. Sin embargo, Jenny se muestra amable con él, inclusive por ahí creo que luego por ahí tiene un tema con las tuberías de su lavabo y Matthew va y se las arregla, o sea, se va a atenderle el problema. Jenny en recompensa pues le da un beso. Matthew pues conoce a estos tipos, bueno, conoce a Johnny. Johnny es el chico o el hombrecillo
que le había puesto gasolina al coche de Jenny, con el primero que se encuentra nuestra protagonista. Y Matthew conoce a él y conoce pues también a dos tipos más que a su vez son amigos de Johnny y que con anterioridad ya sabían de la existencia de Jenny, porque Johnny pues en su faceta de despechado, de alguien a quien le han herido el ego, pues ya les había platicado de la recién llegada de Jenny, y pues como buenos machos pues van ideando en cómo darle una lección a alguien que para ellos está muy airada, es alguien altanera, muy pretenciosa. O sea, Jenny para este momento de la película pues se empieza a sentir observada, se empieza a sentir acosada y pero pues no le toma mayor importancia. O sea, ella sigue con sus cosas, ella sigue con su descanso. No es hasta que del acoso pasamos a haya una invasión directa, por así decirlo, a un allanamiento de morada de su privacidad, tal cual, en el que estos tipos entran a la cabaña y se empiezan a burlar de Jenny. O sea, la empiezan a intimidar, la empiezan a correr, la empiezan a acosar. Jenny pues obviamente está asustada, está muy desconcertada, está petrificada por el miedo, no sabe qué hacer, porque aparte son 4 tipos. O sea, Matthew estaba ahí, pero Matthew como que no, pues él al fin y al cabo seguía a sus amigos, pero nada más. O sea, seguía a Stanley, que era otro de los amigos de Johnny, y Andy. Stanley, Andy, Johnny y Matthew. Los 4 individuos van a intimidar a Jenny, van a molestarla. Jennifer pues obviamente está con las manos pues, atadas, por así decirlo. Está acorralada, la logran intimidar y pues no sabe qué hacer. La obligan a hacer pues varias cosas denigrantes. Comienzan a humillarla y a burlarse de ella. Ella logra en un momento escaparse de la cabaña y va con el sheriff, quien en esos momentos se encontraba con el dueño de la cabaña, Earl. El sheriff pues luego de escuchar la versión de Jennifer pues decide escoltarla a la cabaña. Sin embargo, se da cuenta y pues hasta cierto punto toma como excusa eso para lo que sigue. Se da cuenta de que pues hay bebida. Jenny pues aprovechando que estaba sola pues dio sus buenos toquecillos. Pues el sheriff toma como excusa eso y se la lleva a la comisaría. Ay, es que tan solo acordarme, qué horror. El sheriff lleva a Jennifer a la comisaría, la va a arrestar por lo que vio, por estar consumiendo cosas ilícitas, por consumir cosas ilegales. Se la lleva a la comisaría y Jennifer no se imagina de que en realidad el sheriff se estaba llevando literalmente a una oveja, a un grupo de lobos, a una manada de lobos. Ahí estaban los 4 tipos, los bravucones que estaban molestando a Jennifer. Y lo que sigue obviamente no lo voy a describir, solamente diré que inclusive ahí va Matthew, que aparentemente no tenía nada que ver. Es el primero que pues se aprovecha de la situación, o más bien lo obligan a aprovecharse de la situación, y termina de Jennifer. Jennifer pues nuevamente intenta escapar, pero estos sujetos la vuelven a tomar y todos nuevamente se vuelven a aprovechar de la situación de forma muy explícita. No voy a entrar en detalles nuevamente.
Después de lo cometido, Jennifer pues sale ida, sale mal, y el sheriff pues tiene la intención de matarla, pues obviamente para que no diga nada, y Jennifer se arroja al lago. Salen del bosque y ella se arroja al lago. La dan por muerta y eso ayuda a que ella se pueda desaparecer, que ella pueda huir de sus atacantes. Sin embargo, cosas extrañas comienzan a pasarle a cada uno de estos personajes. De hecho, uno de ellos se dio la valentía de filmar todo lo que habían hecho. Y lo tenía en una cámara que aparentemente el sheriff había roto, que había pisado la cinta, ahí estaba. Y resulta que la cámara había desaparecido de este sujeto. El sheriff creía haber destruido, pues simplemente desaparece. Empiezan ellos a sentirse acosados, a sentirse perseguidos. Y como se esperaba, quien empieza a seguirlos era nada más y nada menos que nuestra escritora, nuestra novelista. Jennifer empieza a acosarlos, empieza a seguirlos y pues comienza a aplicar por su propia mano venganza. Y la forma en la que se va vengando de cada uno de ellos es perturbadora, es también muy explícita, y mi opinión también la voy a dar al final respecto a lo que pienso. O sea, no, igual, tal vez que análisis y que resumen tan aburrido, pero sí es una película que Jennifer empieza a tramar su venganza. El primero del que se venga evidentemente es de Matthew. Matthew intenta disculparse, pero pues no es suficiente. O sea, después de la salvajada que le hicieron, pues para Jennifer eso no es suficiente. Entonces el primero que captura es a Matthew. O mejor dicho, el primero en desaparecer, pero no lo mata. Después va siguiendo. Hasta el último deja al sheriff. Pero sí se va vengando de cada uno de ellos de una manera bien gráfica. Y no lo voy a negar. Aquí puede sembrar sentimientos encontrados y mucha controversia, porque muchos dirán que la justicia por mano propia no es válida. Pero para quien ha visto la película, sabe que la verdad se quedó un poquillo corta. O sea, y no es por ser sádica, pero de verdad, para quien ha visto la película, o una de dos, o piensa que fue muy gráfica, o piensa que fue justa. Jennifer comienza a vengarse de ellos y de maneras gráficas y horribles. Para el último deja al sheriff, y con el sheriff la verdad es que su venganza no solamente resulta ser violenta y gráfica, sino que también resulta ser psicológica, porque Jennifer llega a un punto en el que, o sea, los investiga a todos, los analiza, los investiga, va sabiendo cuál era el talón de Aquiles de uno, del otro, y o sea, investiga el núcleo y el entorno de cada uno de ellos. Y el sheriff no es la excepción. Jennifer se dirige... Ay, perdón, está temblando mucho la mente. Ay, creo que sí. Estaba temblando mucho la mano. Media hora con el teléfono tembloroso, pero creo que ya quedó.
Jennifer se investiga el núcleo del sheriff, investiga la familia de este personaje, investiga a su familia, inclusive logra acercarse a su hija y a su esposa y logra meterle miedo porque pues obviamente el sheriff como autoridad pues era una figura respetada por el puesto de sheriff que tenía y pues por su reputación intachable de padre y de marido excepcional. Y le mete miedo, o sea, sí logra intimidarlo de que o les va a decir algo a su esposa y a su hija o algo les va a hacer. Jennifer, sin embargo, usa más esa táctica de acercarse a su hija y de hacerle saber que es la que la conoció, que se volvió cercana a ella, pero nada más para intimidar, no les hace nada. El sheriff, sin embargo, sí está, pues obviamente está inquieto porque se imagina y se da una idea de lo que puede pasar y pues van a confrontarla. Y llegan a un espacio en el que, pues básicamente como que se encuentran, bueno, no se encuentran, pero por así decirlo, y de alguna manera lo cita. Y él pues decide hacerle frente, por decirlo de alguna manera. Y Jenny termina también torturándolo. De hecho también pues se la regresa de alguna manera. De hecho, de todos de los que se venga, el sheriff es de quien se venga de la peor forma, es a quien le toca la peor venganza. El sheriff pues suplica, pero pues eso no le es suficiente a Jenny. De hecho, digamos que le pone no voy a decir dónde, le pone una escopeta atrás y ató de tal manera a Matthew que en cuanto el disparo saliera, no solamente le pegaba al sheriff, sino también a Matthew, que también ahí lo tenía cautivo. Se nos muestra que ahí siempre, o sea, ahí lo llevó, lo tenía pues prisionero. Y Jennifer, pues obviamente Matthew se mueve, porque en eso constamos, o sea, si Matthew se movía, el sheriff se moría, y de una forma horrorosa. Matthew reacciona porque como que estaba desmayado, estaba inconsciente. Matthew reacciona, ve al sheriff, intenta como que ayudarlo, como que quiere reaccionar y activa el mecanismo que Jennifer había establecido de que la escopeta se activaba, se liberaba el tiro con el movimiento de Matthew, y así fue. Matthew se mueve, el tiro se dispara y ambos mueren. Jennifer, pues no diremos que complacida o satisfecha, se muestra al final de la película pensativa sobre lo que acaba de pasar. Fernanda del futuro, o más bien del pasado. Estoy de vuelta en mi silloncito de pensar porque omití un dato muy importante. Tan más que no me siento que yo como que quise decir lo básico sobre la película. Pero, de hecho, esta película de Dulce Venganza es un remake de una película igual estadounidense que conserva el segundo nombre de Dulce Venganza, que es Escupiré sobre tu tumba, del año 1978. En España el nombre con el que se le conoce es El Día de la Mujer, curiosamente. O sea, sí es una película que ha quedado con la fecha que se aproxima, no me lo van a negar, pero tiene igual sus diferencias. Por lo que viví con Dulce Venganza, la verdad es que supe de la existencia de la original del año 78, pero no la quise ver. No quise correr con el riesgo de llevarme otra fuerte impresión, entonces no la quise ver. Sin embargo, sé de su existencia y de hecho creo que se conservan el nombre de la protagonista. O sea, hay detalles que cambian,
Pero lo primordial sigue siendo el mismo tema. Digamos con el video. El resumen fue muy corto. Lo sé, a comparación de los demás fue muy corto. No hubo mucha trama de cuál rascarle, porque básicamente la película se centra en su venganza y pues en el motivo principal, en el origen del por qué ella quiere vengarse. Y no hay mucho que decir. ¿Por qué decidí hablar de esta película sabiendo lo que representa? Porque más allá de que sí, de hecho lo dije en el video anterior, al final, porque más allá de que cumpla la regla que establecimos en este segmento de el escritor como protagonista o como persona influyente en una película, en una trama, queda muy acorde con la fecha que se va a aproximar en el Día de la Mujer. Y es que no pienso meterme en la boca del lobo, ni pienso abrir la bocota quizá de más, porque sería aparte de abarcar otros temas que bueno, no tendríamos para cuándo acabar. Pero va muy acorde con el tema y sobre la situación que penosamente muchas mujeres están viviendo y siguen viviendo y viven, no solamente en México, sino alrededor del mundo. O sea, este tipo de situaciones contra las mujeres, este tipo de crímenes siguen ocurriendo no solamente en países como nuestros, sino en países que se supone que están más adelantados. Y el problema es que no solo en contra de mujeres, sino de niñas. Es un tema sumamente delicado y que penosamente todavía inclusive se queda sin justicia. Es triste pensar que en la película se logra justicia porque ella actúa por su propia mano. Pero para quienes han visto las secuelas, porque hay secuelas, la 2, sé que hay 2, con esa de plano no me metí. Después de lo vivido con la primera no me quise meter, quise dejar eso por la paz, dije no me voy a traumar. Sin embargo sí vi adelantos de la tercera, creo que hasta hay cuarta, quinta, no sé, pero sí vi la tercera parte, que es como que la más, pero ya no lo hace de manera explícita, afortunadamente. O sea, lo siguen tocando, sigue siendo el tema principal de la película. De hecho, Jennifer vuelve a salir, porque en la segunda creo que no, o al menos no la vi en el póster, en las imágenes de la secuela. Creo que aparece en la tercera la actriz que hace de Jennifer, quien la interpreta, y que de hecho se cambia de nombre, o sea, el personaje de Jenny se cambia el nombre y le da un giro totalmente distinto a su vida. Vuelve a aparecer en la tercera parte y, o sea, sí, el tema sigue siendo, o sea, pero ya es de una manera un poco más dócil, ya no es tan explícita, ya no es así como de dejarte con el ojo cuadrado, de dejarte perturbado e inquieto, porque aparte yo me sentí incómoda. O sea, me atrevo a decir que tristemente hasta ahorita ha sido el personaje con el que más me he sentido, no identificado, pero que sí me logró transmitir ese sentimiento de angustia, de incomodidad, de querer correr. O sea, cuando a ella la están acosando, cuando sucede el primer encuentro entre estos personajes, entre estos actores que evidentemente hacen bien su papel porque por eso los odias, pero cuando llegan estos criminales por primera vez a la cabaña en la que ella estaba y le empiezan a acosar y le empiezan a molestar, tú sientes esa incomodidad y sí te dan ganas de, como ella, salir corriendo. O sea, me acuerdo que yo la primera vez que la vi, yo lo hice de manera inconsciente, pero me acuerdo que yo estaba sentada porque la estaba viendo en la computadora, me acuerdo perfectamente, y yo, o sea, disimuladamente buscaba la salida, o sea, como si yo fuera la que estuviera viviendo esa situación. Y aunque gracias al cielo, a Dios, nunca he tenido esa vivencia, toco madera, sí
he sido de ese enorme porcentaje de mujeres, si no es que todas, si no es que todas las mujeres, en mi caso en México, hemos pasado esa situación de ser acosadas, porque el acoso es parte del día a día de una mujer. Odio decirlo y odio reconocerlo, pero sí. O sea, parece mentira, pero mientras más se hace visible el tema de los maltratos hacia la mujer, parece que cada vez obviamente se evidencian más casos, surgen más casos que nunca se habían contado, que no se habían atrevido a decir. Y te das cuenta que, si no es que todas aparte, en algún punto de nuestra vida, desde niñas, hemos vivido algún tipo de violencia. O sea, de intimidación, de acoso. Entonces, esa película, yo no sé si a las mujeres que la hayan visto les pasó lo mismo que a mí. El sentirse incómoda, el sentirse incómodas, el realmente sentir ese miedo, esas ganas de salir corriendo. O sea, lo que deja esa película es, tristemente, nos hace reflexionar y hace que entremos en debates sobre si Jennifer hizo bien en vengarse por ella misma, porque pues aparte tomemos en consideración que también abarca otro punto de la realidad, y es que las personas que cometen este tipo de delitos en muchas ocasiones suelen ser personas influyentes, personas que ocupan puestos de autoridad, policías, militares y demás. Entonces, también nos deja con la pregunta, con la incógnita de qué habría pasado si Jennifer, en lugar de actuar por mano propia, qué hubiera pasado si ella denuncia. Y si ella señala a una autoridad, a un sheriff, de haberla atacado, ¿qué habría pasado? ¿Le habrían hecho justicia o lo hubieran dejado ir simplemente por quien era? Entonces sí, esta película tristemente confirma lo que también en su momento dije, que la verdadera maldad, el verdadero ser maligno, no sale de la mente de un escritor, sino del ser humano. A veces los monstruos o los fantasmas o los villanos o las criaturas espeluznantes que escribimos en los libros se quedan muy cortos con lo que el ser humano es capaz de hacer, con la maldad que el ser humano tiene y con la crueldad con la que hace las cosas, con la que daña a otros, en este caso a una mujer. Entonces, parezco grabadora, pero de verdad, esta película no la recomiendo. Es más, no va a tener puntuación, porque no, en este caso no me voy a meter con cómo actuaron, porque es evidente que dentro de lo malo hay que reconocer que todos cumplieron con su papel. ¿Por qué? Porque hacen transmitir, o sea, hacen llegar la finalidad de la película, hasta ese sentimiento de injusticia. Entonces, con su desempeño actoral no me voy a meter. Y si hay algo que tenga que decir respecto a su actuación de todos, es que obviamente lo hicieron espectacular. O sea, todos actuaron evidentemente más que bien, lo hicieron genial, o sea, wow. Yo ya les traje el resumen, ya saben por qué hice este análisis, este resumen, por qué di mi opinión sobre esta película, por qué se hizo este capítulo a grandes rasgos, para conmemorar una fecha que se acerca. Pero no la vean, si la quieren ver, bajo su propio riesgo. Sigo pensando en continuar con el especial del Día de la Mujer. Yo no lo festejo. Creo que hay una que otra verdad que como mujeres tenemos que escuchar. Pasa una linda semana, pasa un lindo viernes, un lindo sábado y domingo. Y nos estamos viendo para el próximo capítulo. Besos. Bye.